Grabando. Mauro, después pones. Bueno, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a un nuevo café de ASAPMI, la Asociación Argentina de Prevención de Maltrato Infanto-Juvenil, que bueno, para quienes no conocen, es una asociación que desde el año 2000 eh, venimos desarrollando tareas diversas en pos de la prevención del maltrato hacia niños, niñas y adolescentes en sus diversas formas. Los cafés es una de las actividades principales que desde hace 15 años ya venimos sosteniendo mes a mes con variados temas, siempre vinculados a, bueno, distintas problemáticas que hacen a la comprensión de la prevención del maltrato. Con invitados, invitadas especiales, expertos en distintas temáticas. Y hoy en nuestro café número 125, el octavo del año, bueno, decidimos, o sea, darle lugar a un tema muy especial, algo que teníamos muchas ganas de hacer, que tiene que ver con retomar algunos conceptos de un pensador muy importante del campo del psicoanálisis, Sándor Ferenczi. Entonces, bueno, titulamos el café de este modo, ¿no? Sándor Ferenczi, un psicoanalista disruptivo, bueno, la importancia de su pensamiento para la clínica infantojuvenil y relacionada al maltrato y al abuso. Hoy nos acompañan, bueno, unas queridas amigas, psicoanalistas también, integrantes de otra asociación civil encargada de, bueno, la difusión fundamentalmente de la teoría del apego. Ahora vamos a contar un poquito de qué se trata. Me estoy refiriendo a IAN Argentina, Red de Apego, y bueno, ellas van a ser nuestras principales expositoras, a las que voy a presentar cada una a su turno. En primera instancia, voy a presentar también al doctor Juan Pablo Villar, quien va a hacer una introducción respecto de la temática que nos convoca. Y antes de eso, meramente recordarles que, bueno, la modalidad del café tiene que ver con la exposición, pero también con el intercambio. Para eso le vamos a pedir que, bueno, que por supuesto que escuchen las exposiciones con el micrófono cerrado para evitar interrupciones, que hagan sus comentarios y sus preguntas en el chat y después vamos a dar lugar a leerlos y a que, bueno, las expositoras y el expositor puedan también responder e intercambiar con ustedes. Bueno, dicho esto, entonces le voy a dar ahora la palabra primero al doctor Juan Pablo María Villar. Él es el vicepresidente de ASAPMI. Bueno, todos lo conocen. Es también un artífice de los cafés que hace años los viene acompañando, pensando y llevando adelante. Y bueno, desde su también especialización en violencia familiar y su dedicación a la tarea, nos va a hablar y nos va a hacer una introducción al tema de hoy. Así que, Juan Pablo, Bueno, te muchas doy. gracias, Mauro. Eh, Voy a comentar cómo surgió la idea. Yo conozco el trabajo de Ferenczi, sobre el cual, o Ferenczi, después veremos cuál es la pronunciación correcta, dirán ustedes. Hace casi 20 años me invitan a participar en la Asociación Psicoanalítica Argentina en una jornada sobre un tema que compete también al ámbito ético, deontológico y jurídico legal, que es el abuso de transferencia. Muchos psicoanalistas didácticos y un abogado joven, en ese momento, más joven, en realidad, que era yo, y en algún momento alguien lee una reprimenda de Freud hacia Ferenczi. Cuando termina, yo le digo este, a este psicoanalista, cuyo nombre no recuerdo realmente, que para nosotros, dentro del campo del maltrato, era exactamente al revés. Nuestro héroe era Ferenczi. Y bueno, y en la historia, que en algún momento hemos intentado reconstruir con el doctor Silvio Lamberti, ocupa un lugar muy, muy, muy especial. Por eso voy a leer algún texto muy breve que dice así. El descubrimiento del maltrato infanto-juvenil se remonta al siglo XV con Paolo Sacchia, o Sacchia, uno de los iniciadores de la medicina legal, que señalaba dicho fenómeno en su tratado Cuestiones Médicos Legales. Muy posteriormente debe señalarse los aportes de
los médicos forenses franceses Toulumech y Ambroise Tardot. El primero describió lesiones por malos tratos en 1854 y el segundo publicó un trabajo sobre casos mortales de niños maltratados en mm, 1868. mm, Su descripción de lesiones, su situación y entorno familiar significó la presentación por primera vez del síndrome del niño maltratado y le valió la expulsión de la cátedra y la inhabilitación a perpetuidad con lo que lo sancionaron sus pares. Esto le va a pasar después a Ferenc también. Según señala Juan Carlos Bornovich en 2002, Lacazette, profesor de medicina legal en Lyon y fundador de los archivos de antropología criminal y de ciencias penales, había hecho de la denuncia de ataque sexual a las niñas una verdadera cruzada. También Bernard, autor de Atentado contra el pudor de las niñas, resaltaba la enorme incidencia del incesto y Jean-Étienne Esquirol comunicó en 1821 el caso de una niña de 16 años, víctima de incesto paterno, que la situación le había producido un colapso nervioso con repetidas tentativas de suicidio. Hay todo un periodo que tiene que ver con fines del siglo XIX, principios del XX, que voy a obviar, que la doctora Irene Intevi trata en su libro Abuso sexual infantil en las mejores familias en un capítulo entero que se llama La historia de la histeria. Y empiezo entonces con Sandor Ferenczi, conceptualizó el abuso sexual incestuoso en septiembre de 1932 durante la celebración del 12º Congreso Internacional de Psicoanálisis en Wiesbaden. El húngaro presentó el célebre trabajo conocido actualmente como Confusión de lenguas entre los adultos y el niño, el lenguaje de la ternura y de la pasión, cuyo título original era Las pasiones de los adultos y su influencia sobre el desarrollo del carácter y la sexualidad del niño. Allí sostuvo: en principio he podido conformar la hipótesis ya enunciada de que nunca se insistirá bastante sobre la importancia del traumatismo y en particular del traumatismo sexual como factor patógeno. Incluso los niños de familias honorables de tradición puritana son víctimas de violencias y de violaciones, mucho más a menudo de lo que se cree. Bien son los padres que buscan un sustituto a sus insatisfacciones de forma patológica, o bien son personas de confianza de la familia, tíos, abuelos, o bien los preceptores y el personal doméstico quienes abusan de la ignorancia y de la inocencia de los niños. La objeción de que se trata de fantasía de los niños, es decir, de mentiras histéricas, pierde toda su fuerza al saber de la cantidad de pacientes que confiesan en el análisis sus propias culpas sobre los niños. No me sorprendí cuando hace poco un pedagogo de espíritu filantrópico vino a verme con gran desesperación y me confió su descubrimiento, ya por quinta vez, de que en una familia de buena sociedad la gobernanta mantenía con muchachos de 9 a 11 años una auténtica vida conyugal. A eso van a seguir en el siglo 1946 el radiólogo pediatra Caffey, que llamó la atención sobre la frecuente coexistencia de hematoma sutural con fracturas múltiples de huesos largos. En 1953, el radiólogo Silverman describió manifestaciones radiológicas en huesos largos no apreciadas en el examen físico, fruto de traumatismos repetidos, con lo que se conoce a partir de las descripciones del síndrome de Silverman. La triada constituida por arrancamientos metafisiarios, hematomas superiósticos y fracturas múltiples de edades diferentes. Algo más tarde, Woley y Evans sugirieron que las descripciones de Caffey debían atribuirse a violencias ejercidas por los padres a sus hijos. Por su parte, Strauss anotó debía atribuirse a las violencias ejercidas por los padres a sus hijos. Todos estos conocimientos fueron integrados hasta que el médico norteamericano Henry Kempe en 1962 describió y acuñó el término el síndrome del niño maltratado. Tiempo después se van a ir completando lo que hoy conocemos los subtipos de maltrato infanto-juvenil, que según algunas clasificaciones llegan a las 20 subcategorías, por lo menos más de 15, y aquí tenemos los aportes de un sociólogo americano muy importante que es David Finkelor. Eh, no obstante, suele muchas veces darse a lectura el texto sobre el cual hoy va a este, hablarse en este café,
que parece un adelantamiento a su tiempo, porque es la descripción no solamente del abuso sexual hacia la infancia, sino sobre la violencia a los niños. Bueno, muchas gracias y dejo a los demás expositores. Bueno, gracias Juan Pablo. Te recuerdo que me pases también la anfitrionía como para que pueda manejar la ¿Sí? sala. Bueno, muy bien. Entonces vamos a contar un poquito de qué se trata la asociación que hoy nos acompaña y a quien le agradecemos profundamente, IAN Argentina, Red de Apego. IAN Argentina se formó en el año 2015 y actualmente está constituida como una asociación civil sin fines de lucro. Ellos dicen, somos miembro de IAN International Attachment Network, la red internacional de apego, y miembro de la Federación IAN Internacional. IAN Internacional se originó por iniciativa de discípulos de John Bowlby, el doctor Mario Marrone, que junto a Richard Bowlby y otros la formaron en Londres en el año 1992, y a partir de aquel momento se formaron innumerables IANs en distintos continentes y en países con muy diversas culturas como IAN India, IAN China, entre otros. El objetivo que convoca la asociación es avanzar en la comprensión, aplicación y difusión de la teoría del apego, reuniendo a profesionales y agentes de distintas disciplinas, ya sea del área clínica y o de investigación. El objetivo es el de difundir la teoría del apego en temáticas relacionadas con el cuidado integral de la salud, tanto en la infancia como en la adultez, en prevención, relacionadas al vínculo temprano y la salud mental, en áreas de educación y otras. Acá sus integrantes, miembros de la comisión directiva, nos explican que tanto John Bowlby como Sandor Ferenczi son ambos psicoanalistas relacionales, con lo cual hay también un nexo que vincula el café de hoy. Em, Como les decíamos, un café muy, muy especial porque nos interesa destacar y resaltar, no solo confusión de lenguas, fundamentalmente confusión de lenguas, pero bueno, sus aportes que ya hemos retomado también este año desde el primer café por el valor, ¿no? Para pensar cuestiones de la clínica actual. Bueno, ahora voy a presentar, previo a agradecer que hay gente conectada de muy diversas latitudes. Tenemos también participantes de México y de Perú y de muchas provincias argentinas, y también muchos profesionales, todos dedicados a la temática con distintos niveles de responsabilidad, tanto en servicios locales, en asociaciones, en distintos estratos del Poder Judicial. Así que bueno, agradecemos mucho su presencia. El café, como todos los cafés, luego ustedes ven que está siendo grabado, va a ser subido al canal de YouTube de ASAPMI, así que próximamente lo podrán volver a ver y a escuchar por ese medio. Bueno, dicho Mauro, esto, perdón, sí. hay una persona que me avisa que está esperando ser admitida. No sé quién tiene que Ahí hago hablar. entrar a todos. A ver, gracias, Judith. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, entonces paso a presentar a nuestra primera expositora, eh, la licenciada Marta Ogli. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, es coordinadora del programa de asistencia al maltrato infanto-juvenil de la Dirección General de Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es presidente de la Comisión Directiva de IAN Argentina, expresidente y actual integrante de la Comisión Directiva de ASAPMI. Así que te escuchamos, Marta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a SAPMI por la invitación a Ian, ¿sí? Estoy en ambas casas, un pie de cada lado, así que bueno. Bueno, yo lo que te voy a pedir, si me das para compartir, porque tengo Podés un hacerlo Power muy directamente, cortito. ¿eh? Perfecto, bien. No, acá no. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve bien? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. También. Ok. Bueno, bueno, este es un poco, yo voy a hablar sobre, todas vamos a ir hablando sobre este artículo y algunas cosas que en relación a él.
Y yo voy a tomar específicamente trauma temprano, abandono materno y el niño como sustituto maternal, su correlato con algunos conceptos y desarrollos actuales. Eh, bueno, algo muy, muy, muy cortito, digamos, en cuanto a Ferencia y de todo lo que ya dijo Juan Pablo, ¿sí? Es que Ferencia, a mi entender, no tuvo una posición dogmática ni ortodoxa con respecto al cuerpo del psicoanálisis, ¿sí? Teórico y técnico de la teoría. Y yo creo que esto lo favoreció para realizar las investigaciones que hizo desde sus observaciones clínicas, ¿sí? De sus pacientes, que eran pacientes que no respondían al tratamiento, ¿sí? Hizo propuestas de cambio, ¿sí? En relación a la técnica, donde se le criticó mucho a sus colegas sin importarle el desajuste, ¿sí? Que se producía entre lo teórico y lo clínico, ¿sí? Fue entonces muy criticado, como también dijo Juan Pablo en el Congreso de Wiesbaden. Él a los pocos meses de exponer este artículo muere, ¿sí? Y, y luego de eso ocurre un backlash, como también eh, comentó Juan Pablo en relación a sus publicaciones. O sea, parte de sus obras no se publicaron o quedaron en el olvido, ¿sí? Eh, bueno, para mí fue un adelantado para su época, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poco estos conceptos. Bueno, en relación a la teología, con respecto de la neurosis, este, lo que, bueno, ya sabemos que Freud abandonó la teoría del trauma y de la seducción, ¿sí? Por la teoría de la psicosexualidad infantil y la fantasía edípica, o sea, a ver, no, los hechos no eran reales de los abusos que contaban los pacientes o las pacientes histéricas, ¿sí? Sino del orden de la fantasía. Y lo que hace Ferenczi es que pasa a recuperar el concepto de trauma, ¿sí? Como factor etiológico de la neurosis, ¿sí? Y él advierte que no profundizar en el origen externo del trauma, ¿sí? O sea, de algo desde lo real, ¿sí? Que sí ocurrió, presupone un peligro, ¿sí? Bueno, en este artículo él va a trabajar o va a hablar del amor apasionado, que es el abuso, ¿sí? Del padre, los castigos apasionados, va a hablar de la falta de amor y el terrorismo del sufrimiento, ¿sí? Todo en un contexto familiar, y de la inversión de roles como factores patógenos, también sobre los efectos iatrogénicos que tenían en sus pacientes la aplicación de la técnica psicoanalítica en relación a la abstinencia y la asociación libre, ¿sí? Él dice que los retraumatiza a los pacientes y que lo que necesitaban era todo lo contrario, o sea, no una actitud fría y distante, sino que al contrario, o sea, que de alguna forma repetían la situación, era retraumatizante porque con esa actitud los pacientes terminaban reproduciendo el trauma, ¿sí? Y que justamente necesitaban todo lo contrario, ¿sí? Este, con respecto a una actitud más de benevolencia materna, refiere él, para que el paciente no quede en soledad, no se sienta solo, y que si no, de lo contrario, queda como abandonado a una profunda depresión, dice, ¿no? Yo tengo un problemita acá que me está molestando. Ahí está, a ver si está. Bueno, entonces acá él, como decía en este artículo, va a tomar lo que es el trauma sexual, el amor apasionado, ¿sí? Él hace una descripción exacta de lo que hoy podemos pensar. Esto podría ser un libro actual, ¿sí? Si bien algunas palabras nos suenan un poco extrañas, ¿sí? En familias, el tipo de familias donde pasa, esto es intrafamiliar, bueno, el temor de los niños, la reacción de los niños, ¿sí? En relación a el momento de la situación de abuso, cómo va relatando, ¿sí? Cómo va siendo sometido, ¿sí? A la voluntad del agresor. También lo vemos en todos los textos, ¿sí? Y de distintas incluso teorías, ¿sí? En relación a esto que realmente es así, ¿sí? El sometido a un trance traumático, ¿sí?
Bueno, el sentimiento de culpa, de responsabilidad del niño, cuando no tiene otro tipo de escapatoria, ¿sí? Que se fragmenta, dice la personalidad. Bueno, todas estas situaciones son muy descriptivas de lo que nosotros vemos y trabajamos en abuso, ¿sí? Y los textos también. Bueno, habla de los castigos pasionales, del terrorismo del sufrimiento, como otras también, digamos, etiologías del trauma, ¿sí? Y también una especialmente, que es cuando la madre no ayuda, ¿sí? Dice rechaza como tonterías al enterarse seguramente del abuso, ¿sí? Y por lo tanto el niño es incapaz de soportar la soledad si carece de esta protección maternal, ¿sí? Y si carece de una fuerte dosis de ternura. O sea, ahí él habla como que, bueno, en ese momento se instala otro momento del trauma. O sea, estamos hablando ya ocurrió el abuso y el momento de no ser reconocido, ¿sí? En este caso por la madre, sería un momento, ¿sí? Donde se fija el trauma, ¿sí? Y esto es muy, muy así actual, o sea, los que nosotros trabajamos en niños abusados, no es el niño víctima, es toda la familia protectora víctima de esto, y es muy importante, ¿sí? Poder trabajar también con la familia, o sea, con las madres en general, ¿sí? Porque van a dar cuenta, ¿sí? En esta recuperación del trauma, ¿sí? O sea, y bueno, la verdad que en ese sentido, me parece que es una observación muy, muy detallada, digamos, de parte de él en ese momento y en esa época. Bueno, hay un artículo en los análisis de los niños con los adultos de Ferenczi de 1931. Él dice, el paciente nos relata entonces las acciones y reacciones inadecuadas de los adultos frente a sus manifestaciones en ocasión de los choques traumáticos infantiles. Lo peor es la desatención, el afirmar que no ha pasado nada, que no hubo ningún mal en ello, o incluso de ser golpeado o burlado. Esto fundamentalmente lo que hace al traumatismo patógeno. Incluso tengo la impresión de que estos choques graves son superados sin amnesia ni consecuencias neuróticas si la madre está presente con toda su comprensión y su ternura y lo que es más raro, con toda total sinceridad, ¿sí? Yo creo que ahí, digamos, no sé si sería tan así, pero de igual forma es la otra pata, me parece, para la sanación, digamos, ¿no? Este, bueno, con respecto hay otro artículo de Ferenczi que se llama El niño mal recibido y su impulso de muerte, ¿sí? Él habla acá del trauma precoz de estos niños, ¿sí? Que son huéspedes no queridos en la familia. ¿Sí? Y esto es por ser una sobrecarga, por ejemplo, él da dos ejemplos, la sobrecarga del nacimiento de este niño para la madre, tienen otros hijos, por distintos motivos, no lo atiende o lo rechaza, y lo mismo también de parte de otro ejemplo que da del padre, ¿sí? Estos son niños que captaron, este, estos son niños que captaron consciente o inconscientemente el rechazo o impaciencia de sus padres, por lo que su voluntad de vivir quedó destrozada, ¿sí? Y él refiere que ocurre o voluntad de morir o pesimismo, desconfianza como rasgos de carácter, ¿sí? También el alcoholismo, con graves disgustos por la vida como consecuencia de estos rechazos en la primera infancia. Desde la infancia, dice, también tienen impulsos suicidas difíciles de dominar, y los niños acogidos con frialdad y sin cariño mueren fácilmente por propia voluntad. ¿Sí? Debe ser llevado el niño con mucho amor y ternura, porque si no, los impulsos de destrucción despiertan pronto. Contra atentados físicos y psíquicos, solo la fuerza vital se refuerza tras la inmunización progresiva con tratamiento y educación realizada a contacto. Se pierden precozmente el gusto por la vida, sufren. Según Freud, eso es una debilidad congénita de su capacidad de vivir. Para Ferenczi, esto se debe a la precocidad del trauma.
El desagrado por la vida fue adquirido precozmente y solo los combates edípicos y las exigencias de la genitalidad van a permitir que se manifiesten, no que se originen. ¿Sí? Bueno, y esto no puedo dejar de relacionarlo, sí, con hoy en día lo que siempre estamos hablando de trauma relacional temprano, ¿sí? Carolyn Lyon-Ruth refiere que la negligencia emocional y el maltrato emocional son dos formas que pueden comprenderse como traumas ocultos en la infancia, ¿sí? Y que están relacionados a la amenaza estrechamente relacionada con la experiencia con el cuidador. Son cuidadores que no están disponibles, ¿sí? Que tienen una falta persistente de respuestas a las señales, está la sonrisa, el llanto, se ignoran, los rechazan, es un cuidado inaccesible. Winnicott también, ¿sí? Refirió que el trauma no se limita a un evento único, pone el énfasis en la sutileza de las relaciones tempranas, como las experiencias repetidas negativas de intrusión o fallos ambientales, de cuidadores que no satisfacen adecuadamente las necesidades del bebé, que incluso podrán, como en los casos de deprivación, tener como efecto la interrupción del desarrollo, provocando una ruptura en la continuidad existencial. Y esto es lo que me pareció interesante en relación al suicidio que estaba en este artículo que recién refería de Ferenczi, que Lyon Ruth, en una investigación que realizó de muchos años, ¿sí? Refiere que cuando llegaron a la adolescencia, uno de los casos en que encontraron la retirada materna que ocurrió a los 18 meses de edad, porque ella en esta investigación va investigando duplas, madre bebé niño pequeño, etcétera, hasta los 20 años, ¿sí? Los mismos pacientes, las mismas, perdón, personas. Bueno, ocurrió a los 18 meses de edad una retirada materna, ¿sí? O sea, un poco lo que estamos refiriendo a todo esto, ¿sí? De la retirada materna es esto, ¿no? De la no atención. Y dice que este fue el principal y único predictor que pudieron encontrar posteriormente de síntomas de trastorno límite y en suicidio a la edad de 20 años. También predijo el abuso también de sustancias, bueno, disocial, antisocial y disociación. Que esto, bueno, coincide relacionar, pero aparte como único predictor, ¿sí? Este maltrato, digamos, de negligencia emocional con respecto al suicidio. Bueno, eh, seguimos. Bueno, yo creo que ya estoy, ¿no? ¿O puedo seguir una Bueno, más? ¿Eh? No, bueno, no sé el la última, tiempo. si te parece, y le damos paso luego a la siguiente expositora. Sí, porque no lo estoy midiendo, porque yo me soy de extenderme. Si no, Bueno, esto lo digo rapidito, esto es con respecto al sustituto maternal, en realidad él refiere, sí, que la madre que se lamenta continuamente de sus sufrimientos puede transformar a su hija en una ayuda cuidadosa, es decir, convertirlo en un verdadero sustituto maternal sin tener en cuenta los intereses del niño, ¿sí? Y esto es lo que nosotros llamamos roles invertidos, vínculo invertido, ¿sí? Donde, bueno, se lo va, digamos, de alguna forma, me está sonando todos los celulares. sí, yo ahí voy Este, muteando, no te preocupes. ok. Y bueno, y esta es una forma, digamos, de control de apoderamiento que va a durar toda la vida en general, ¿sí? A menos que se trabaje bastante terapia. Es un maltrato emocional porque no tiene en cuenta las necesidades del niño para su desarrollo sano. Bowlby dijo que el niño se vuelve sensible para percibir malestar parental, o sea, es un lector de caras o cuidador compulsivo, ¿sí? Bueno, y ahí lo dejamos, ¿sí? Pero lo que quiero decir son muchos, es un tema bastante actual, los autores que han trabajado y se sigue trabajando sobre esto, ¿sí? Que él lo menciona así al pasar. Bueno, nada más. Dejo el Bueno, paso a muchas mis gracias, compañeros. Marta. Súper importante escuchar, sobre todo para en épocas en donde la mirada está tan puesta directamente en la conducta como síntoma, pensar, digamos, todo lo que pueda anteceder como trauma, ¿no? Antes de explicaciones tan rápidas, diagnósticos médicos o que patologizan, ¿no? La conducta.
Bueno, vamos a dar ahora presentación a Josefina Finzi. Ella es miembro titular y docente del Instituto de APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y miembro de la IPA, miembro de ALOP, docente en formación de observación de bebés, método BIC, y miembro de IAN Argentina. Ella nos va a hablar del lugar del terapeuta y su emocionalidad presente para favorecer la base segura y la relación con la sinceridad y la ternura. Te escuchamos, Josefina. Le pedimos al resto de los participantes, incluso las demás oradoras, que se mantengan muteadas hasta su turno para evitar interferencias. Yo voy a hacer lo mismo. Adelante, Josefina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estaba muy interesada en lo que Marta venía mostrándonos tan bien y didácticamente para que darnos la entrada, ¿no? Con respecto a toda esta situación dramática. Yo estuve pensando mucho por la experiencia clínica también y personal en cuanto a la parte emocional que también el terapeuta y el lugar del terapeuta despliega, ¿no? En la atención y la escucha de consultas, donde lo que ya podemos imaginar, existen estados emocionales de abusos y violencia que están contenidos y que requiere también una presencia confiable y sincera del terapeuta para poder reconocer algunos datos de la realidad que ya se presentan, pero que también, si uno los puede observar, luego van a confirmar y van a dar lugar a despertar relatos de sucesos ocurridos en esas situaciones y en esas infancias. Seguramente tanto hablo de un adulto que está en tratamiento, como de un joven, adolescente, como de un niño, de manera que centro el interés en qué actitud tiene el terapeuta y cómo también se va a poder, en su receptividad emocional, cómo va a tener ese estado, digamos, disponible, ¿no? Para alojar en alguien que consulta, que conserva siempre, en ese caso de abuso, maltrato, violencia, un estado vivo, guardado, en espera, que acerca siempre a ese origen materno y que el analista puede sentirse también incluido si se da cuenta de que hay una espera. Hay un estado receptivo también del paciente que cuando está tratando un tema tan sensible puede conocernos a nosotros los terapeutas, como dice Ferenczi, más que nosotros mismos, hasta darnos gustos de hablar de algo que le parece importante. Pero quiero decir cuánto es de esa transferencia y contratransferencia activa en donde también ese aspecto tierno va a aparecer y en la necesidad del caso, quien sea, va a ser un lugar, por eso dije, que está esperando, que es el lugar tierno que no se va a perder ni se va a olvidar, y más bien es un estado anhelante de que sea alguien que lo pueda percibir, ¿no? Porque es un estado que ha vivido seguramente un abuso de alguna forma. Bowlby destaca la creación siempre de una base segura, eso es lo que más aprendemos en su lectura, pero que la realidad es esa, que el lugar del terapeuta también debe lograr, tanto como puede ser la madre o el cuidador adecuado, que ese lenguaje emocional que se despliega pueda ser comprensible, tanto para el caso a tratar, como para la receptividad también del analista, que cuando habla se escuche, y se escucha rescatando a veces entra en una confusión. Y esto hay que ser claramente sincero para decirlo, que hay momentos en que uno puede dar lugar a cierta rigidez y no es porque no entienda, tal vez por defender algún aspecto del cual quiere llegar y no sabe cómo. Por eso la escucha de sí mismo da este lugar de que nazcan pensamientos nuevos entre ambas partes, entre ambas presencias, ese terapeuta y ese paciente, que están jugando una escena original, puede ser, pero que no puede ser repetida, no puede volver a traumatizar. De ahí va el esfuerzo para transmitir también ese lugar de terapeuta particularmente sensible. Voy a tomar algo que a mí me gusta mucho por ser observadora de bebés y que además corregimos muchas situaciones entre madres que no miran a sus bebés por diferentes situaciones, como en el origen del vínculo hay un lenguaje
de ternura y pasión, que es un continuo difícil de diferenciar en el comienzo de esa relación y de ese vínculo que se estableció entre ambos. ¿Por qué? Porque esa mamá, si no está en un estado apasionado, en un éxtasis de pasión, de amor, y en un estado que hasta podemos decir de locura de amor, la ternura y el amor están juntos, es una pasión, pero llevado a que el bebé se dé cuenta de que él es el que enamora a la madre. Es un momento y un paso necesario en el circuito deseante entre los dos. Sentirse que la mamá es para el bebé y el bebé es para la mamá. Esta es una situación original. Acá no hay patología, acá no, pero hay pasión y hay ternura, ¿no? Y ese sentimiento de que él es capaz de enamorarla debe existir, porque la mamá le está confirmando todo ese estado necesario para estructurar su propio psiquismo, su yo en relación a este deseo. Entonces, lo esperable es que se establezca esta interrelación feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estamos llegando a esto y también hay ausencia de la madre? La ternura está, como diríamos, ausente de ser disfrutada y además de ser recreada en ese vínculo. Bowlby nos enseña mucho, pero sobre todo cuando logra las bases para una, digamos, una seguridad, un apego seguro, lo que siempre repetimos, que permite crear un lugar de confianza entre ambos y que tiene que ver con esa sensibilidad materna que es percibida por el bebé y por ella misma, porque disfruta y algo que está disponible va a seguir sucediendo, pero va a intuir de esta manera necesidades, va a ensoñar a su bebé, va a ser un estado pleno. Pero ¿qué surge cuando esto no ocurre? Cuando los desencuentros, los estilos que van a dar luego después desorganización o personalidades con inseguridad, ya comienzan a haber emociones muy alteradas, seguramente escisiones del psiquismo ya en el bebé y también estados sexuales violentados de esa vida emocional de la madre y del cuidador, porque es un paso muy delicado a violentar de una manera sexualizada una conducta amorosa. Entonces ahí ya tenemos un riesgo que seguramente patología de la madre, situaciones de su propia historia intergeneracional también, ¿no? Abusos de... Madres que tienen esa real traumatización que la pueden actuar fácilmente si no hay una buena observación de afuera que las saque, las rescate. Para eso se necesita ya otro estado de, bueno, de presencia, ¿no? De un tercero, obviamente, y que ese factor de violencia primaria se pueda relegar y pueda existir como algo pasado. Muy difícil, pero también lo trabajamos, sobre todo en las observaciones, cuando nos permiten llegar a bebés muy pequeños y a niños pequeños. Y ese abuso es muy evidente. Entonces, estoy un poco apurada porque no me quiero pasar de mi tiempo y también porque esto es emocional realmente. Cuando uno va hablando va corporizando la situación, ¿no? Cómo es que es escuchado por otro. Esta, bueno, esta posibilidad de estar alerta, ¿no? Entre lo que el terapeuta recibe, cómo puede también entrar en esta confusión de lenguas, como bien nos dice Ferenczi, ¿no? Ya que los efectos del abuso de la ternura muchas veces se transforman en esa acción que aleja y recrea estados vividos, ¿no? En el caso de, a mí toda esta historia de Lera Ferenczi me hizo revivir muchas situaciones donde tal vez al comienzo de la profesión uno se vuelve un poco rígido al tratar a un paciente, o rígido por temor, a veces no porque no quiera. Y el paciente le enseña a uno que está yéndose a un costado, que lo que él necesita es una simpatía mucho más cercana y próxima para poder confiar. Por eso ese aprendizaje que hacemos de la, bueno, de lo que recibimos de los pacientes, no creyendo en fantasías persecutorias, sino observándose en la realidad, ¿no? En la realidad de su propia reacción.
Bueno, la seguridad del adulto también puede resultar que se adueña de este pequeño o de este bebé o de también de un adolescente, ¿no? Una exagerada seguridad de tener el poder, ¿no? Cómo esto teje una trama de alteraciones que son cuasi delirantes, que un tercero, sin embargo, ajeno al vínculo, lo puede observar y lo puede descubrir o lo puede silenciar, porque acá también hay una, a veces, participación, que en muchos casos lo tenemos, cómo no se veía lo que se veía, sería, ¿no? ¿Cómo se observa entonces y se escucha todo este caudal emocional que es ajeno al bienestar de la ternura y además produce incomodidad, ¿no? ¿Cuánta incomodidad y cómo descubrir estos estados de excesos de poder, este reconocimiento también nuestro de nuestra participación, cómo esta reflexión necesaria y a punto tal de que yo creo que los terapeutas no podemos trabajar solos, aislados. En casos extremos y de gran virulencia, digamos, o penetración, tenemos que conservar un grupo de trabajo y también de esa manera una posibilidad de tener una mirada mucho más incluida, mucho más inclusiva de sí mismo y del otro, y que esa situación va a permitir relacionarnos afectivamente en planos de cooperación constructivos, donde las emociones tiernas y benignas afloran y ya no estamos entendiendo la sexualidad perversa, sino a ese plus de necesidad que tiene el paciente de recibir credulidad y además bienestar, porque el bienestar es algo que se va creando, no es algo tan sencillo, ¿no? En situaciones de tales traumas, sobre todo. Bueno, rápidamente o tal vez después podamos volver a participar, pero esta es mi preocupación cuando trabajo en la clínica. Gracias, muy amables. Perfecto. Muchas gracias a vos, Josefina, muy clara. Algunas cositas antes de presentar a la siguiente expositora. Tenemos cuatro expositoras más. El café se está programado hasta las 20:30, pero tenemos la plasticidad de extendernos un poquito, a veces porque la dinámica lo requiere. Juan Pablo compartió en el chat la difusión de otra de las actividades principales de ASAMI, que es el posgrado que se dicta, que ASAMI dicta en convenio con la UBA en la Facultad de Filosofía y Letras, el abordaje interdisciplinario de la violencia familiar e institucional. Estamos en periodo de prescripción. Van a encontrar ahí la información para las interesadas. Es un posgrado que se dicta, como los cafés, también en forma virtual. Una breve cosita más, también nos pueden encontrar en las redes, en Facebook y en Instagram, y en la página web que es www.asapmi.org.ar. Bueno, paso entonces a presentar a la siguiente expositora, Constanza Dualde. Ella es doctora en psicología de la UBA, miembro adherente de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y también de la IPA, docente e investigadora en la Facultad de Psicología, UBA y en la Universidad de Belgrano, y miembro de la comisión directiva de IAN, Argentina Red de Apego. Ella nos va a hablar sobre la simetría y la bidireccionalidad en relación al lugar del otro en el vínculo temprano y su vinculación con el lenguaje de la ternura y el lenguaje de la pasión. Te escuchamos, Constanza. Hola, bueno, esperen, ahí. Toqué algo y se me fueron todos, ya volvimos. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que es sumamente interesante y tan inspirador este texto de Ferenczi. Yo tomé una cosa muy pequeña en ese sentido. Me parece que es interesante. Van a ver algo de lo que yo voy a decir se articula con lo que escuchamos recién de Josefina, que parece que lo hubiéramos a lo mejor pensado previamente. Bueno, Ferenczi plantea, y esto es, aunque fue rescatado más adelante, nos lo perdimos por mucho tiempo, digamos, pero después lo encontramos, y esto fue mucho antes que Bowlby. Él plantea que el vínculo primario con el cuidador es la base fundante del psiquismo y que las fallas en este vínculo tienen consecuencias estructurales. En especial, describe que cuando el adulto traiciona la confianza del niño por abuso, desmentida, negligencia, el trauma no es solo un evento, sino una ruptura del lazo confiable
que impide la regulación emocional y la simbolización después a lo largo de toda la vida del sujeto. Si pensamos en los primeros tiempos del psiquismo, voy a pensar más por eso en niños pequeños. Es importante comenzar por la noción de vulnerabilidad del infante humano, dada su condición de hablante, esta potencialidad de desarrollo. La potencialidad del desarrollo de un bebé, a diferencia de otras especies, no es completamente programada por la genética y descansa más bien en el ambiente humano que lo recibe y acompaña. Esto implica que el bebé nace con una enorme fragilidad y dependencia. En este sentido, cuando hablamos de vulnerabilidad en un niño pequeño, nos referimos a su fragilidad inherente e insoslayable. El psicoanálisis nos enseña que esa vulnerabilidad solo puede ser contenida y transformada a través del vínculo con otro ser humano, un otro capaz de cuidar y alojar. El bebé humano, entonces, es especialmente indefenso porque no puede reconocer ni comprender lo que le pasa, ni siquiera en su propio cuerpo, y depende completamente de que los adultos a su alrededor le den sentido y respuesta a sus necesidades físicas y emocionales. Entonces queda clara la importancia del lugar del adulto en acompañar al bebé a explorar su cuerpo, descubrir en sus primeros tiempos el impacto de los estímulos internos, externos, que todavía no puede decodificar. En relación a estos primeros tiempos entre el niño y el adulto, esta relación de los primeros tiempos es una relación de alta complejidad en la que se entrelazan elementos heterogéneos y en la que la mirada del adulto hacia el bebé implica descubrir los mensajes, como decía antes, que el cuerpo emite y responder, creando esta primera continuidad soma-psique que propuso Winnicott, y desde ahí se puede construir la vivencia de habitar el propio cuerpo. Desde aquí podemos pensar el enorme poder de daño que puede detentar aquel que debería estar ubicado en la posición de proteger, si en lugar de proteger lo que hace es generar irrupciones, interrupciones, imposibilidades en estas primeras conexiones donde el cuerpo está en primer plano, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes una perspectiva en cuanto a los primeros tiempos de desarrollo que después podemos articular con lo que Ferenczi propone como lenguaje de ternura y lenguaje de la pasión. En esta perspectiva, que fue propuesta y desarrollada extensamente por Clara Shesman, con quien yo trabajo, se ordenan diferentes aportes teóricos y aspectos del vínculo temprano en torno al eje de la asimetría y el eje de la bidireccionalidad. Estos dos ejes se entretejen, se confrontan, se recomponen permanentemente según la idea o el paradigma de la complejidad en el vínculo primario y además este mismo vínculo de esa manera se va transformando a lo largo de la vida. En relación a la bidireccionalidad, eh, tiene que ver con todo aquello que hace al aporte del mismo niño, a la relación y al intercambio. Numerosos estudios observacionales y finas apreciaciones clínicas de diversos autores, desde la observación de bebés, que Josefina es experta en eso, y desde Spitz en adelante, pasando por un montón de investigadores y clínicos también, muestran que más allá de esta vulnerabilidad que yo mencioné, desde el nacimiento el bebé es un protagonista activo en su propio devenir, que está preconstituido para la intersubjetividad, va organizando su vida mental a partir de una matriz relacional bidireccional y continuamente se co-construye en esa matriz, pero con sus propios aportes, digamos, a partir de la experiencia. En este sentido, existe una intersubjetividad como que es un estado de entendimiento mutuo y de reciprocidad en el que cada identidad personal, la del bebé y su adulto cuidador, va armando permanentes transacciones, ¿no? Y hay una relación permanente entre lo individual y lo bipersonal y más allá de lo bipersonal, las relaciones en general. En este sentido, las relaciones son los motivadores primarios y organizadores de la vida psíquica, y yo creo que cuando estamos hablando de todo esto en estos términos, estamos dentro de lo que sería el lenguaje de la ternura. O sea, todo esto se da en un contexto de intercambio que está donde predomina lo que sería la ternura para Ferenczi. Por otro lado, si vamos a pensar en la simetría, es necesario ubicar la
esta ineludible asimetría en la relación niño-cuidador a partir del hecho insoslayable de que quien va al encuentro del infante vulnerable, cuyo psiquismo no existe, comienza a constituirse, es un adulto con un aparato psíquico ya constituido, al que el bebé se encuentra unido por una dependencia de amor que lo aliena y se va a tener que separar, digamos. Pero en principio, el adulto con su psiquismo preexiste a la existencia del psiquismo del bebé. Entonces, desde esta perspectiva, pensando en la simetría, es interesante pensar en primer lugar la idea de Bowlby, la central, que ya mencionó Josefina, de la seguridad de apego, como una base de exploración, de organización emocional, y esta noción está vinculada, claramente articulada con la de sensibilidad materna, condición necesaria para esta seguridad que yo me resonó mucho en la descripción de benevolencia materna que hace Ferenczi, ¿no? Que también mencionó Marta. Todo esto, insisto, seguimos en la línea de lo que es la ternura en este vínculo primario. Pero acá creo que es interesante tomar el aporte de Laplanche, que de alguna manera retoma a Ferenczi, de alguna no, explícitamente, sobre esta idea de una confusión de lengua fundacional entre el adulto y el niño que superpone el lenguaje de la pasión y el lenguaje de la ternura, ¿no? Y en este sentido corresponde en esta línea de la simetría al adulto la responsabilidad de sostener esta simetría y esta diferenciación entre los dos lenguajes. El adulto seductor, dice Laplanche, es quien para Laplanche inicia el proceso de sexualización y humanización por la vía del circuito deseante, como decía Josefina, que introduce dentro de lo que es la introducción de la pulsión en la relación y en los cuidados primarios. Eh, y esto es lo que Laplanche llama el proceso de implantación de la pulsión, donde el adulto de alguna manera excita desde su propia sexualidad infantil reprimida al bebé en los cuidados, las caricias, y el bebé, por eso antes mencioné tanto el cuerpo, también desde su propio cuerpo incita a este tipo de relación, pero siempre que esté atravesado por una represión fundante y la represión del adulto, y esto esté filtrado, se puede ir dando de una manera en que de la misma manera que se desorganiza, el yo del adulto va organizando este tema de lo pasional, que en este caso no llega a ser pasión en un sentido dañino, digamos. O sea, sigue, digamos, de alguna manera dentro del territorio de la ternura en la medida en que el adulto logre tener una barrera en cuanto a lo que le produce el contacto con el bebé. Y el contacto con los bebés nos produce cosas muy fuertes a los adultos, bueno, y a los niños, el contacto con los niños. O sea que hay un permanente trabajo de ubicación de lo que es lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que se debe, y una represión que atraviesa, digamos, al adulto en relación con un niño. Entonces, yo creo que este eje también es atendible porque por un lado es fundante, pero no digo con facilidad, pero en esta misma línea es donde se produce lo que Laplan llama intromisión, que es aquel lugar donde esta barrera no existe y donde la sexualidad adulta pasa sin filtros, pero en estos primerísimos tiempos, además, sumamente inadvertida como una parte de los cuidados. Entonces, no es tan nítida la diferencia y el eje que divide a lo mejor lo que tiene que ver con los cuidados, después con los cuidados pasionales y después con el abuso, que entiendo que podemos después discutirlo, incluso es algo de mayor envergadura, pero no es que es un territorio muy diferente uno del otro, nos atraviesa a todos, digamos. Por eso lo de la confusión de lenguas y porque estos dos lenguajes todos somos pasibles de atravesarlos de alguna manera. Creo que eso es lo que a mí me hizo pensar este texto y revisando un poco estas nociones. eh, y creo que en ese sentido podemos pensar cómo estas formulaciones de Ferenczi sobre el lenguaje de la ternura y el de la pasión permite profundizar esta comprensión de la simetría y la bidireccionalidad y cómo esto se inscribe en esta matriz vincular temprana, que el lenguaje de la ternura propio del registro del adulto de cuidado, sostén, regulación,
va permitiendo al niño un lenguaje, un código, una afectividad acorde a su momento del desarrollo, habilita la simbolización y permite la constitución de este autorotismo como organizador, mientras que el lenguaje de la pasión introduce una excitación sexualizada que no se puede ligar con el yo, que el adulto tampoco la puede ligar, y desborda la capacidad de traducción del niño. Entonces va produciendo intromisiones que van generando traumatismos no ligables, digamos, en este bebé. Entonces, esta idea de la confusión de lenguas puede pensarse como un núcleo en esta falla posible, que insisto, para mí es interesante pensar, bueno, cómo está intersticialmente, forma parte de lo que es la crianza y los momentos primarios de- de fundación del psiquismo de los niños en sus relaciones con sus adultos. Bueno, creo que era esto. Tal vez fue corto, pero después lo seguimos No, discutiendo. Prefiero dejar tiempo para charlar y eso. excelente, Constanza, la verdad que muy clara, muy precisa los aportes. Bueno, vamos a escuchar a María Casariego de Gainza. Ella es psicoanalista, docente del máster de psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados en convenio con la Universidad de La Matanza, secretaria interinstitucional también de la AEAPG, miembro de la comisión directiva de IAN Argentina. Y su trabajo se llama De la confusión de lenguas a la sumisión identificatoria, articulación entre la confusión de lenguas y la identificación con el agresor. Te escuchamos, María. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por haber traído a semejante autor que creo que hay que reivindicarlo porque nos aporta muchísimo. Cuando nos invitaron, a mí se me ocurrió como algo bastante importante relacionar a la confusión de lenguas con la identificación con el agresor. Y esa es un poco la propuesta de lo que voy a plantear. Dentro de lo que fuimos hablando, queda claro que el trauma para Ferenczi no es como era para Freud un exceso, ya lo dijo Marta, un exceso de excitación que desborda el aparato psíquico, sino que es un fracaso en el lazo. Entonces, por lo tanto, el trauma es un trauma relacional. Esta confusión de lenguas que ya han explicado maravillosamente mis compañeras, no voy a ahondar sobre esta diferenciación entre la pasión y la ternura, pero sí poder explicar que la confusión de lenguas y lo traumático no es solo el acto violento que puede haber en el lenguaje de la pasión, sino los dos tiempos que ocurren. Hay un primer tiempo que tiene que ver con la violencia del adulto, con este estado pasional, con esta sexualidad, como decía Constanza, esta sexualidad genital que tiene el adulto frente a la sexualidad pergenital del niño, sino también hay un segundo momento, que quizás es el más grave, que es la desmentida de la vivencia y la experiencia del niño. Esta desmentida genera un concepto que es, creo, muy interesante, que es el percepticidio, donde el niño comienza a dudar de sus propias percepciones y a dudar de lo que le pasa a él mismo. Eh, Esto deja al niño sin punto de apoyo, sin punto de sostén psíquico frente a lo que percibe y siente como desborde. Se fractura el vínculo relacional. Y en esta fractura hay una fragmentación del yo, nos va a decir Ferenczi, y del self, y que esta fragmentación, en principio aparece como fragmentación, puede llegar a ser una atomización, digamos, como una ruptura muy generalizada del psiquismo del niño. Esta fragmentación implica dos modelos de self conviviendo, uno que percibe y registra lo que está pasando y el otro que se adapta a lo que está pasando, ¿no? Y este es el de adaptación, el concepto de sometimiento que nos va a advertir mucho Ferenczi, que nos va a advertir para que estemos muy atentos, no solo como terapeutas, sino también como educadores, como padres. El estado de sumisión es un estado que sostiene de alguna manera una identidad de lo traumático. Frente a la pérdida de este sostén simbólico, se inocula la fractura de la experiencia del niño.
queda fracturada esa experiencia, y en ese vacío de esta fractura, de esta fragmentación, opera la identificación con el agresor. Ferenczi nos plantea un concepto en relación a la identificación con el agresor que es hiper interesante y que luego fue, ahora lo voy a contar un poco, fue desdibujado un poco y planteado de otra manera por Anna Freud, que es como hemos recibido muchos profesionales o psicoanalistas la formación en relación a lo que es la identificación con el agresor. Pero anterior a este artículo de la confusión de lenguas, Ferenczi planteó la identificación con el agresor en 1931 en diarios clínicos. Y ahí planteó este concepto como un concepto relacional y que tiene que ver con una identificación en donde lo que el niño trata de hacer es de sostener el vínculo. Se identifica con el agresor para poder lograr sobrevivir a este acto de violencia o, si queremos pensarlo, de lenguaje pasional. Frente a este avasallamiento, a esta invasión, a esta intrusión del adulto referente, porque es ese el adulto justamente que genera esto, que es el adulto supuestamente confiable, en Jan estaríamos diciendo la figura de apego, la figura que tiene que sostener el psiquismo del niño, lejos de sostenerlo, lo invade con un exceso de cantidad provocado por justamente su propio lenguaje de pasión. Ferenczi nos va a plantear entonces que el niño se identifica como una adherencia para sobrevivir, para conservar el vínculo por sobre todas las cuestiones. Recuerdo aquí, cuando leía esto, me acordaba un niño que había atendido hace muchos, muchos años en el hospital de niños con toda su espalda quemada por cigarrillos. Y cuando se le preguntaba cómo había ocurrido eso, decía que se lo había hecho él. O sea, y sostenía esto a rajatabla con su intención de sostener el vínculo con las figuras parentales que le habían producido semejante daño y dolor. Otra de las cuestiones que plantea es que internaliza al agresor para no perder ese vínculo. O sea, sostiene el vínculo intrapsíquico con el agresor a partir de la identificación. Y de esta manera absorbe el código agresivo, sintiéndolo, pensándolo, inclusive culpándose como lo haría el agresor. Y esto es lo que nosotros observamos en niños que han tenido situaciones de abuso, donde justifican algunas de estas cuestiones de abuso en relación a identificarse con la culpa y la agresión del agresor, digamos, ¿no? En esta conjunción y en esta fragmentación que empieza a haber en el self para poder sostener ambas vivencias, ocurre algo que surge un falso self adaptativo. Por eso Ferenczi nos advierte mucho de cuidado con la sumisión y cuidado con este estado de obediencia de algunos de estos niños en relación a esto. Y de alguna manera la desmentida que ha provocado el agresor respecto de la situación de agresión hace que el niño tenga una desmentida sobre sus propias vivencias y la palabra que cree es la palabra del agresor. Pero esto es producto justamente del desamparo originario y la dependencia emocional con ese adulto referente. Esto en la clínica provoca una anestesia afectiva, un no registro de las emociones, porque registrarlas sería conectarse con el dolor, implica la sumisión, como ya lo hemos nombrado, y la falsificación del yo en este yo obediente. A mí me gustaría diferenciar un poco en relación a este concepto que plantea Ferenczi de identificación con el agresor en relación al que hemos estudiado bastante como identificación como el agresor de Anna Freud. Anna Freud lo plantea como un mecanismo de defensa. Ferenczi no lo sostiene como un mecanismo de defensa, sino como un mecanismo estructural de sobrevivencia, que no es lo mismo. Anna Freud lo plantea como un mecanismo intrapsíquico. Ferenczi lo plantea como un mecanismo en relación al vínculo y no es intrapsíquico, tiene que ver con el trauma real. Anna Freud lo plantea como frente a la angustia como peligro, no frente a puede ser o no frente a un trauma real. Ella dice que puede no ser un trauma real, pero realmente resignifica muchísimo el
trauma real como realmente importante. Eh, Ana Freud lo plantea como una angustia anticipatoria y Ferenczi dice que no, que en realidad es la mirada del agresor puesta sobre el psiquismo del niño y el niño empieza a mirar con esos ojos, con los mismos ojos que el agresor lo miró. Melanie Klein dice que no hay disociación, sino un refuerzo del yo, que esto es muy importante porque realmente es una diferencia abismal. Y Ferenczi va a decir que sí hay disociación, que esto da cuenta de lo traumático, que hay fragmentación y que puede haber hasta atomización del psiquismo. Marta habló hace un rato del terrorismo del sufrimiento, ¿no? Las consecuencias arrasadoras que tiene para el psiquismo este terrorismo del sufrimiento. Eh, Creo que, bueno, estas son como las cuestiones más importantes. Creo que es muy interesante entender cómo esta introyección, producto de esta confusión de lenguas, del vacío del sostén emocional que deja esta confusión de lenguas, produce una introyección de un superyo tremendamente sádico y que no es lo mismo esta introyección de este superyo sádico que pensemos la instancia psíquica moralista de un superyo, dado que en esta introyección del superyo sádico lo que se introyecta es la agresión del adulto, la violencia del adulto, y es desde ahí que va a operar intrapsíquicamente, desde haber introyectado ese modelo relacional. Bueno, y sinceramente me parece que es importante que después lo podamos discutir, pero creo que lo que nos advierte Ferenczi también en el ambiente clínico, y es algo que eh, Josefina habló mucho, es la importancia de recuperar en el espacio terapéutico la empatía y la mirada de un terapeuta que se salga de ese estado de supuesto saber y en donde podría reactuar esa violencia primaria en el espacio terapéutico y donde puede generar algo parecido a esta identificación con el agresor, donde el paciente pueda estar reconociendo determinadas cuestiones que el terapeuta le inocula como violencia primaria y como un discurso en donde puede hacer propio y retraumatizarse situaciones de vivencial que necesita ser registrado y necesita ser acogido con un sostén emocional que es justamente lo que ha quedado fisurado y fracturado. Es en ese vacío del sostén emocional que ha sobrevenido esta identificación con el agresor como un modo de sustitución del vínculo. Con lo cual es muy importante y nos advierte que tenemos que estar muy atentos de no caer en algún lugar semejante a alguna cuestión de este tipo, con interpretaciones rigurosas, rígidas y poco empáticas. Con lo cual es muy importante este lugar también para nuestra clínica y para la docencia, ¿no? Él lo plantea como tres lugares muy importantes en la crianza, en la docencia y en lo terapéutico. Finalmente quiero decir dos cosas. Una es, se habló de la inversión de roles y creo que es muy importante entender lo fundamental de la asimetría y del cuidado del psiquismo del niño por parte de los cuidadores que tienen que hacerse cargo de este psiquismo, que cuando se pierde la asimetría y se entra en una situación simétrica, hay negligencia y hay violencia. Esto es violento para el psiquismo del niño. Y como experiencia interesante para que puedan ver, les recomiendo ver la experiencia de la situación extraña, no extraña, sí, la cara Sí. extraña, la inexpresiva, perdón, la cara inexpresiva de Tronic, donde él muestra lo que afecta a un niño, esta cara negligente, esta cara inexpresiva. La propuesta es que un bebé está jugando con su mamá y en determinado momento se le dice a la mamá que ponga una cara absolutamente inexpresiva, Cara de piedra, se dice. cara de piedra tal cual. Y frente a la cara inexpresiva, sin ningún tipo de expresión, se va viendo como el bebito en muy pocos segundos va evolucionando en un estado de angustia que habla justamente de lo que le pasa al aparato psíquico de un niño pendiente y espejando con un adulto cuando este adulto tiene actitudes negligentes.
por supuesto, mucho más cuando también las tiene con violencia, pero la violencia permite determinadas reacciones que la negligencia deja mucho más paralizado al psiquismo. Con lo cual, Lion Ruth planteó que la negligencia puede ser incluso más iatrogénica que la violencia, al menos a largo plazo. Creo que este es un punto bastante importante para que trabajemos hoy en día cuando se ve bastantes caras inexpresivas en contacto con los niños en la cotidianeidad. Bueno, dejo a mi compañera Eliana y después nos ponemos a charlar. Bueno, muchísimas gracias, María, la verdad, nada, espectacular, clarísimo. Yo invito nuevamente a quienes tengan dudas, preguntas o de repente que algo no les quede del todo claro, que lo escriban en el chat para que, bueno, nuestras expositoras puedan, bueno, responder, ¿no? Porque recordemos que también que tenemos un público interdisciplinario, constituido justamente por todos los que abordan la problemática del maltrato infanto-juvenil en distintos ámbitos. Creo que todo lo que aportabas, María, además es también muy importante para ser tenidos en cuenta en esos espacios, espacios que alojan y por los que transitan niños, niñas y adolescentes muchas veces que han sufrido traumas tempranos de esta índole, ¿no? Qué importante el efecto de la sumisión que nos comentaban, entenderlo, pensarlo al menos que pueda responder a una lógica que no tiene que ver con lo evidente, ¿no? Sino con lo constitutivo. Así que invito después yo les voy a preguntar que amplíen quizás algunos términos, quizás para los psicoanalistas como nos entendemos en la jerga, pero de repente puede prestar dudas para como represión, desmentida, bueno, como para que el resto del público pueda comprender también la dimensión de esto de lo que estamos hablando. Bueno, pasamos a presentar a Judith Reutenberg. Ella es psicóloga, psicoanalista en clínica privada, docente del máster en psicoanálisis también de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad de La Matanza, miembro del área de niños y adolescentes de la misma asociación y miembro también, como todas las expositoras, de la comisión directiva de IAN Argentina. Su trabajo se llama Destiempo y procesos, rupturas y continuidades en los vínculos de apego. Escuchamos, Judith. Bueno, muchas gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer. Y bueno, lo que a mí me interesa hablar, y espero ser lo más clara posible, tiene que ver más con, digamos, cómo se llega, porque voy a hablar de una experiencia clínica, qué sucede en la vida de una mujer adulta, ¿no? Joven. A ver, el artículo de Ferenczi propone que lo designado como inanalizable por el psicoanálisis de su época, de Freud, tenía que ver con la ausencia, y que esta es una apuesta fuertísima que hace Ferenczi, a investigar perturbaciones previas al complejo de Edipo, que él supone que estas son las generadoras de las alteraciones en el devenir del mismo complejo y de la infancia. Y él, si bien publica este trabajo en 1932, él ya venía investigando hace algunos años, digamos inclusive por sugerencia de Freud, ¿no? El avance de entender por qué era lo que estaba sucediendo que dificultaba el abordaje técnico, ¿no? La comprensión de los pacientes de manera más clara. Y por supuesto también era impactante que esto, él supone que Freud en esa época ya estaba enfermo y también transcurría su propia enfermedad mientras publica y lee este trabajo y como decía Marta, bueno, muere brevemente al poco tiempo. Y lo impactante es el lapso de tiempo, ¿no? Como cierta discontinuidad de la que me interesa, respecto a que lo estamos conversando hoy en 1920, perdón, en 2025, ¿no? Retomando algunas ideas de él. Bueno, entonces comento que la vida de un ser humano transcurre desde su nacimiento en adelante, persiste a lo largo de la vida y los vínculos de apego dan soporte a la vida de todos los sujetos. O sea que esto recorre todas las etapas vitales. El psiquismo infantil, desde esta perspectiva que nos empieza también a plantear Ferenczi, se constituye tempranamente en el vínculo y deja sus efectos en el desarrollo.
El bebé vive en la infinitud sin percatarse de un transcurrir, sin la noción de una dimensión temporal entre pasado y futuro. De algún modo vive como un presente, como sumatoria de momentos. Entonces, el sentido de un tiempo continuo adviene en el infante por la consumación de procesos que pueden observarse desde fuera como puramente fisiológicos, como la maduración, pero sabemos que están imbricados en la psicología del infante y ocurren dentro de un campo psicológico complejo, requieren de la percepción y la empatía de la figura privilegiada de apego. Un bebé, un niño, requiere de un adulto predecible en el que pueda confiar para anticipar lo que vendrá luego, para poder también a su vez mantener una imagen coherente, estable del otro y en concomitancia de sí mismo en el discurrir temporal. El apego es inseparable de un foco que transcurre en el estado mental del otro y que tiene que transcurrir en el tiempo. Ferenczi toma lo traumático del encuentro entre un ser inmaduro y el universo adulto, aunque no sea particularmente patológico. Él habla de que los traumatismos que conciernen a la entrada del niño en la sociedad, es un traumatismo la entrada con los semejantes, entre los que apuntan al destete, a la educación efimeriana, la limpieza, la supresión de algunos considerados malos hábitos, y podríamos agregar el efecto de la palabra en su dimensión traumática. No toda experiencia traumática va a conducir a problemas de salud mental. No basta con un suceso para producir un trauma. Que se constituya o no como tal, este es el gran aporte, no depende, perdón, depende de la actitud que asuma la figura de apego como adulto significativo. La situación traumática se transforma en trauma si el adulto, en lugar de arropar al niño, desmiente su experiencia y lo enfrenta con su renegación. Un niño que se comporta de modo erotizado puede buscar una respuesta tierna del adulto, o en todo caso no, pero sí es fundamental que el adulto otorgue un límite y un sentido empático a esa búsqueda de afecto infantil. Hablando de lo que nos decía tanto Constanza como Josefina, ¿no? De qué pasa en este lenguaje, en este encuentro pasional y tierno, ¿no? Así se torna confiable para ser un cuidador responsable. Si éste responde con su sexualidad adulta como par simétrico, pone en juego un destiempo, ¿no? Desregula al infante, hay un arrasamiento temporal donde se genera una exigencia de una respuesta sexual directa por parte del infante que, de ser sostenida en el tiempo, claramente genera confusión mental y sumisión infantil severa, como también lo planteó María recién. En el transcurso de un proceso terapéutico que me llevó y nos llevó 10 años de un trabajo arduo, una paciente adulta entre sus 32 y sus 42 traía retazos de recuerdos. Llegó a la consulta por no poder volver a embarazarse. Con una pequeña de 4 años había perdido su segundo embarazo. Tenía prolactina alta, lo que la protegió en su adolescencia de no embarazarse. A lo largo de su tratamiento, hablaba de una mirada particular que percibía en su padre cuando la observaba bailar siendo ella muy pequeña. A los 11 años tuvo la primera penetración vaginal de su padre la noche anterior a iniciar sexto grado, que esto continuaría hasta sus 17 años. Incluso ella decía que cuando fue a la escuela, ella miró a todas sus compañeras pensando si esto era así, si a todas les había sucedido lo mismo, si esto era parte de algo que debía suceder o no. Este recuerdo del momento de la primera penetración aparece súbitamente sorprendida y conmovida en su última sesión. Ella estudió una carrera universitaria, era excelente alumna. Muchos colegas que ya ejercían en sus encuentros, ellos se sorprendían de que ella no pudiera ejercer. Ella decía que no podía recordar nada de sus estudios, ni se sentía segura ni eficaz
para asumir y desarrollar su carrera aunque tuviera ofertas. Sentía que le faltaba estudiar, se sentía inmadura, que le faltaba más tiempo. La memoria se transformó en un presente continuo, amenazador, temor por su niña pequeña, ella misma, y por su hija. Un trauma que se estaba viviendo en la realidad de su presente y no en la fantasía ni en su recuerdo. Estas amnesias protectoras de su supervivencia serían algo así como un recuerdo en negativo. Disociaciones, desconfianza. La discontinuidad temporal existencial afecta la capacidad del individuo de conectar el pasado con el presente y en consecuencia imaginar los efectos del presente en el futuro. La necesidad de apego transita en el tiempo. La distorsión del sentido temporal puede atribuirse a rupturas de secuencias temporales que claramente indican deterioro y un detenimiento del discurrir del yo, como cuando ella plantea que necesita más tiempo. Eh, la confusión de lenguas adulto-niño se instala en un tiempo crucial del desarrollo vital y genera sumisión. Hay modos de funcionamiento que producen daño autoplástico, es decir, por lo cual se configura como trauma por la persistencia de este vínculo patológico, que en este momento, por lo menos del presente de esta paciente adulta, esto ya ha sido interiorizado. Aunque no continúa la penetración sexual, ella sigue sintiendo que esto, primero que queda congelado en el tiempo de esta situación. Y el tiempo no transcurre, por eso habla de esperar más tiempo. Se ha logrado deformar la personalidad en su desarrollo. A los 15 quiso escapar y su familia amplia no la escuchó ni la ayudó, y a pocas cuadras de su casa su padre la fue a buscar. Eh, Ferenczi también habla de la crueldad, no solo como acto individual, ¿no? Digamos, plantea que hay una estructura relacional sostenida en el tiempo por el fracaso del amparo social. Es en el transcurso del proceso terapéutico, en un tiempo posterior, de frecuencia sistemática, allí donde el trabajo del analista debe o debía cuidar el lenguaje a abordar y cuál lugar asumir en ese proceso. Transcurridos casi 8 años luego, logró un nuevo embarazo y tuvo un niño. Este objetivo inicial se había cumplido. Para Ferenczi, cuando un terapeuta superpone la comprobación de sus teorías en la consulta, distorsiona el encuentro con su paciente, quien queda nuevamente desamparado. Esto lo hablamos, pero esto es interesante porque esta cuestión del repetir el desamparo en la función del cuidado, es fundamental en la función terapéutica. Entonces, es fundamental que el encuadre ofrecido por el terapeuta plantee una diferencia entre presente y pasado para que puedan analizarse las experiencias dolorosas infantiles como experiencias acontecidas. Es decir, que puede haber cierta distancia emocional respecto de esto para poder relatarlo y que se constituyan en tanto pasado. Por lo que si el analista adopta una posición de poder, favorecería idealizaciones, repitiendo en el presente aquello que enfermó al paciente en el pasado, porque además es importante que tengamos en cuenta que el abuso sexual es un abuso de poder. Tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con una actitud absolutamente negligente, pero sobre todo tiene que ver con la insistencia del poder. Y sobre todo en este caso donde el padre le decía que él le hacía un bien, que gracias a lo que él hacía, a través de su semen, aumentaba sus capacidades intelectuales, eso le otorgaba un beneficio adicional. El vínculo de cuidado terapéutico da chances de soportar y atravesar lo indecible y el dolor también de lo impensable, de lo imposible de representarse. Oferta perspectivas subjetivas que son organizadoras potencialmente, que intentan crear huellas a nuevas oportunidades vinculares y, por supuesto, nuevas temporalidades, nuevos comienzos.
Un paciente o una paciente siente experiencias afectivas que dan seguridad, continuidad temporal, existencial y soporte a potenciales capacidades afectivas y cognitivas en emergencia. Otorgan tiempo para abordar el enfermar y dar lugar al poder sanar. Es decir, que de algún modo una terapia mutativa, esto también lo plantea Winnicott, necesita de cierto lapso de tiempo para volverse eficaz. Por lo tanto, tiempo y proceso son indispensables para dar forma y dar nuevos sentidos a la vida. Bueno, yo creo que Mm, por ahí fue Muchas breve, gracias. pero No, no, no. me atuve el tiempo y además estamos muy en el tiempo y podemos seguir hablando. Si es que hay tiempo, sí. Sí, nos vamos a tomar más Pantaleana. tiempo. Sí, sí, todavía falta nuestra última expositora, nos vamos a tomar un poco más de tiempo, pues la verdad vienen siendo súper interesantes las ponencias. Paso a presentar entonces a la doctora Eliana Montuori, que va a ser nuestra última expositora de hoy. Ella es médica psiquiatra y psicoanalista, es vicerrectora académica del IUSAM, que es el Instituto de Salud Mental de Abdeva, ¿no? Si yo no Instituto corregirme. Universitario de Salud Universitario. Mental de Abdeva. Ahí Eh, estamos. Y bueno, Eliana nos va a hablar sobre Ferenczi, sobre esta conceptualización que estamos escuchando para seguir pensando la clínica con niños. Te escuchamos, Eliana. bueno, espero que no estén muy cansados y están en condiciones de bancarse una exposición más. Eh, Es la última, así que tenemos, yo te diría, unos 10 minutos. La voy a hacer lo más rápido que pueda. Por eso hice también un CV corto porque sabía que era la última. Mi idea, y les voy a compartir la pantalla, era hacer un poco un correlato entre las ideas de Ferenczi que estuvimos hablando y de las cuales que estuvieron describiendo mis colegas y la evolución de estas ideas al presente. Pero obviamente eso daría para una exposición muy larga, así que lo que me voy a dedicar es a plantear algunos títulos nada más. Eh, Sobre todo porque las ideas de Ferenczi con las de Volvi se entretejen y son ideas de las cuales ha partido un movimiento hoy en día de psicoanalistas que son los psicoanalistas conocidos como psicoanalistas relacionales. Y el psicoanálisis, la verdad que en estos 120 años desde su creación, ha cambiado enormemente, tanto en aspectos de la teoría como en aspectos de la técnica. Y encontramos estos cambios, el germen de estos cambios en Ferenczi. Y encontramos, dado que las invitadas, y agradezco la invitación, venimos y somos miembros de la comisión directiva de IAN, Ferenczi y Volvi tienen historias dentro del mundo del psicoanálisis con muchos aspectos en común. Ambos fueron rechazados por el establishment, criticados por la comunidad psicoanalítica. Ambos consideraron que el complejo de Edipo no es tan central en el desarrollo y se ocuparon de la importancia de otros sistemas motivacionales en el desarrollo, como el del apego y de la ternura. Criticaron la teoría del instinto de muerte. Ambos se ocuparon de las experiencias reales en el desarrollo de las personas. Y entonces la psicología se movió hacia la psicología, lo que hoy en día se conoce como la psicología de dos personas, en contraposición a la psicología unipersonal de conflictos entre instancias psíquicas. El psicoanálisis relacional pone la relación en el centro del proceso terapéutico, una relación terapéutica co-construida en la medida de la posible de manera cooperativa y de manera horizontal. Ferenczi y Volvi ambos pensaban que era necesario proveerle al paciente una atmósfera de confianza y seguridad en la terapia,
hoy en día expresada en los conceptos de alianza terapéutica, confianza epistémica y base segura para favorecer la resiliencia. Hoy en día hay muchos tipos de terapias para trabajar el trauma basadas en la psicoterapia relacional y sobre todo las que son muy conocidas son las terapias basadas en la mentalización para el trauma. Entonces, son muchos los conceptos en los cuales ambos fueron innovadores que mis colegas mencionaron, pero a modo de síntesis quisiera volver a mencionar para plantear cuántos fueron. Eh, es una nueva teoría del trauma que nos lleva a lo que hoy en día conocemos como el trauma complejo y el efecto del trauma complejo en el desarrollo del self y el efecto del trauma complejo en la producción de un vínculo de apego desorganizado, la empatía, la ternura, el análisis de la inversión de roles, que no todo en una terapia es hacer consciente lo inconsciente, los efectos de la disociación en el aparato psíquico, los efectos de la adhesión rígida a las teorías, el planteo de la neutralidad analítica, del sometimiento a las figuras de poder y básicamente esto de que los niños piden ternura y no sexo. A propósito de esto, hay un libro que les recomiendo de un psicoanalista relacional muy conocido, Joel Lichtenberg, que plantea el conflicto entre la sensualidad y la sexualidad a través del marco de la vergüenza. Entonces, como les decía, hablamos de la psicología de dos personas. Y sobre todo, subrayamos la importancia de la experiencia subjetiva del analista, de la contratransferencia. Ferenczi trabajó mucho sobre su contratransferencia, sobre lo que a él le pasaba en las sesiones con los pacientes y transforma la terapia en una experiencia compartida. Solo se puede compartir la experiencia a través de un vínculo empático, en que las necesidades del otro son tomadas en cuenta. Si se habla un mismo lenguaje, si los lenguajes del sexo, del amor y de la violencia no se confunden entre sí. Si no, la persona queda sola frente al trauma. El cambio de teoría implica un cambio de técnica, del psicoanalista neutral al psicoanalista participante. Lo que se quebró en una relación necesita ser reparado en una relación, a través de la posibilidad de una nueva experiencia que permita recuperar la confianza en el otro. El trauma complejo queda inscripto a nivel del conocimiento relacional implícito, a nivel corporal, como nos decía Constanza. Y es a este nivel que necesita ser reparado, generando nuevos esquemas de estar con el otro. El trauma es una experiencia interpersonal disfuncional que afecta la capacidad de pensar, de sentir y de comprender y de darle significado a la experiencia vivida y de mantener la coherencia y la integridad del self. El niño expuesto a situaciones de violencia, de abuso de poder, de abuso sexual, se encuentra en un estado de confusión, característica del apego desorganizado. Se siente impotente, atemorizado, enojado, abrumado y necesita recurrir a la disociación para sobrevivir. De los teóricos del apego, uno que ha trabajado mucho la relación entre apego desorganizado y disociación es Giovanni Liotti, un psicoanalista italiano ya fallecido, que plantea que solo el trauma interpersonal produce disociación. Y esto nos lleva a pensar en la transmisión intergeneracional del trauma. Y para seguir manteniéndonos un poco en el presente, me quisiera terminar con una cita de Vittorio Galese, de su libro ¿Qué significa ser humanos? Tomar en cuenta el psicoanálisis como una relación implica transformarlo en un psicoanálisis más humano.
Y Galese es un neurocientífico que formó parte del grupo que se llamaron los Cuatro Mosqueteros de Parma, que descubrieron las neuronas espejo y comenzaron las cada vez más numerosas investigaciones generadas por este descubrimiento que permitieron darle un sustento neurocientífico a algunos aspectos básicos del concepto de intersubjetividad y de la psicología de dos personas. Y entonces la cita y lo que nos dice Galese, este neurocientífico, es: una revolución copernicana se está desarrollando bajo nuestros ojos, que nos implica y nos redefine como seres humanos. Hemos descubierto la centralidad de la relación, que nuestro yo deriva de un nosotros, del que formamos parte y que además de una mente somos un cuerpo, y hemos descubierto que el origen de nuestro conocimiento está en nuestra capacidad de acción y movimiento. Nos damos cuenta que detrás de cada pensamiento hay una emoción. Descubrimos que la empatía nos precede y nos contiene en el bien y en el mal, y que esta resonancia subyace a nuestras posibilidades de comprendernos, de amarnos, de cooperar, pero también de ofendernos y lastimarnos. Así que, bueno, esto es lo que les quería transmitir lo más rápidamente posible. Abre muchos caminos de vincular a Ferenczi con los desarrollos del presente, tanto a nivel de la neurociencia como del psicoanálisis relacional, como de la teoría del apego. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Eliana, y a todas las expositoras. La verdad que excelentes exposiciones. Es un café para volver a escuchar por todo lo que nos han transmitido cada una a su tiempo. Pero bueno, como les decía antes, van a encontrar la grabación en YouTube, así que eso cada uno lo va a poder hacer. Bueno, tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos, incluso bueno, de personas que se han tenido que retirar, pero que destacan esto, ¿no? Como mucho para pensar con tan profundas ponencias. Bueno, agradecen por los aportes y la claridad. Bueno, Marisa Patiño les agradece las ponencias y dice que queda a disposición también como para de su organización establecer vínculos. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Bier, que dice lo siguiente, la voy a leer. Dice, en los casos de análisis de sobrevivientes adultos de abuso sexual, incluso otras formas de maltrato, ¿consideran que puede poder iniciar acciones legales penales, en algunos casos como juicio por la verdad, cuando la causa se encuentra prescripta y o resarcitoria, pueden implicar una mejora para la recuperación y o rehabilitación para el paciente? Bueno, depende del caso, pregunta. Y bueno, Marisa Patiño dice, también hace un comentario que dice Rizzolatti fue uno de ellos, que ya está en neurociencias aplicadas y que bueno, también manda su agradecimiento. Y leo otra más de Susana Caballero, dice, la presentación de María me hizo recordar a Alice Miller, obviamente, filósofa y psicoanalista que escribió el libro Por tu propio bien, que refleja el maltrato infantil en la época de la llamada pedagogía negra. Muy interesante este planteo y su relación con la pedagogía donde no se tiene en cuenta al niño generando sumisión y maltrato futuro a otros al ser adultos. Mm. Bueno, abro para el intercambio, para que todo lo que les haya quedado pendiente comentar. Tenemos unos minutos, pocos, no muchos, diría. Yo quería contestar, si se puede, la palabra, la pregunta de Juan Pablo, ¿no? Adelante. Eh, Porque vos sabés que yo sí intenté con esta paciente en ese momento, desde hace muchos años, y yo intenté ver, y desde lo legal no podíamos hacer nada, porque justamente había prescripto. Ahora ya este tipo por lo menos con las cuestiones de los derechos de la mujer, se supone que ya no prescribe y se puede hacer un juicio, pero sí la ayudé a la paciente a que hiciera. Ella justamente de la profesión que se había recibido era de abogada. Y entonces le propuse si se podía poner de acuerdo con amigos, donde ella pudiera de intimidad, ¿no? Entonces fue con dos amigos abogados a la casa del padre, que fue todo un trabajo que hicimos, y ella lo encaró al padre y lo denunció
frente a su nueva esposa, que era una prima de ella. El padre finalmente fue echado de la casa a los 18 años y formó pareja con una prima de mi paciente, o sea, una sobrina de él, y tenía más hijos, o sea, era una situación muy terrible. Pero frente a esta chica, intentó hacer como la denuncia, ¿no? Poner en palabras esto, fue acompañada, después se retiró porque ella quería hacerlo, pero no sabía qué efectos tenía. En principio, eh, eso solo, evidentemente, no era suficiente y no fue, ella tenía la fantasía que con eso ella se iba a liberar de todo este yugo que ella tenía, entonces la ayudé a organizarse para hacerlo y para probar. Y efectivamente, no, digamos, hasta cierto punto sí, porque esto le permitió también ponerle una perimetral a este abuelo que quería acercarse a su hija como abuelo. Entonces, esto sí sirvió, aunque sea para poner mucha distancia física concretamente con él. Eso sí pudo hacer, pero hasta ahí llegó. Perfecto. Gracias, Judith. Han levantado la mano, ahora nada, se van habilitando para hacer sus comentarios. Pero antes hay una pregunta dirigida para Eliana. Te preguntan, Eliana, ¿cuál es el libro que recomendaste de Lichtenberg? Sí, lo estoy escribiendo en el chat para que Ah, quede ok. más claro. Perfecto. Bueno, entonces tenemos a Josefina. Yo les diría que se desmuteen tanto Josefina como María y Constanza y que, bueno, Bueno, pasen. si me permiten, quiero decir dos cositas. Sí, Una en Sí, relación a una pregunta que leí en el chat de alguien que menciona el concepto de pasión, que me parece importante delimitar qué hablamos cuando hablamos del lenguaje de pasión, para que quede claro para todos, porque no es el concepto de pasión que a lo mejor popularmente conocemos, sino es una forma extrema de investidura, digamos. Digamos, esto es importante entenderlo, es una excitación sexualizada, excesiva, excitatoria, no es erotismo, obtura la simbolización, digamos, poder entender que es un plus muy importante del psiquismo del adulto que debería estar protegiendo, sexualizando un cuidado del niño que no debería estar sexualizado. No estamos hablando de lo pasional que popularmente se habla. Y en relación a lo que hablaba Judith, a mí me parece que hay que tener, y en el ámbito jurídico y psicológico, muchísimo cuidado con el concepto de retraumatización. O sea, entender el por qué, el para qué se espera, cómo se puede cuidar a una víctima de este tipo de situaciones en el contexto tanto jurídico como psicológico para no caer en cuestiones de retraumatización que muchas veces ocurre en estos casos y van con una expectativa y se encuentran con una situación muy compleja que abre heridas en vez de cerrar, ¿no? Eso nada más. perfecto, María. Sí, veo que estás eh, respondiendo al comentario de María Elisa Donaire. Pues está buenísimo. Capaz es importante como aclarar que pasión es justamente una forma en la que Ferenczi denomina esta distinción. Está en el título de su... No solo Ferenczi, de- ¿sabés que Piero Daniel también habla de la pasión en sí. esto y como representante de la pulsión de muerte, etcétera, ¿no? Como con un contexto de desintegración, no Claro, de amorosidad. yo en ese sentido, por eso también había levantado la mano, porque es importante acá una apreciación, una diferenciación entre el uso normal de la palabra habitual y lo que uno se apasiona por algo en este contexto de estos autores, y por eso la idea de la simetría, y que después lo retomaron varios de ustedes, es como cuando el adulto no tiene bien cercada su propia sexualidad en relación a lo que le transmite al niño, y además está esta situación de asimétrica y entonces hay que diferenciar en este caso que cuando por lo menos yo hablé de eso, me referí a eso, al lenguaje de la pasión, a eso se refiere Ferenczi en ese momento. No al lenguaje del amor que hermoso y Claro, desenfrenado claro. que puede tener el adulto por un bebé o por un niño pequeño, sino una cuestión que va desde el lado de la plage, está en la línea de la intromisión, no la implantación. Y es una violencia como violencia indebida, violencia en sentido Ujú, simbólico, además, ujú. ¿sí? No Eh, solo físico. sí, si me permiten, yo quería agregar algo importante. En la clínica de niños pequeños, la violencia de los padres es muy evidente cuando los niños consultan por la violencia de los niños.
padres que consultan por la violencia de los niños. En el tratamiento de los niños con esos padres, visualizamos exactamente ese mecanismo de identificación con el agresor. Pero en un niño que necesita figuras para identificarse y que no se quiere separar del padre, pero que ataca verbalmente, con la acción y con un desenfreno que el padre vuelve a atacar en forma de castigo. Y ese circuito continuo realmente está provocando, además de la alteración de todas las instancias necesarias para asegurarse en la vida, de la repetición del trauma que están sufriendo. Entonces, uno de los elementos que yo estoy tomando mucho del trabajo con los padres es así trabajar, porque los padres si no siguen reproduciendo la violencia. Entonces, ¿qué podemos trabajar con los niños? Al revés, nos sentimos nosotros agredidos por los padres porque pretenden tal vez esa actitud que tengamos de freno. Entonces, no estoy generalizando a los padres, estoy diciendo que hay que detectar claramente en la violencia de los niños estos mecanismos que están sucediendo. Con respecto a la Perdón, Eli, pasión, estoy de acuerdo totalmente que no hay que confundir lo que es pasión amorosa, pasión tierna, con pasión desbordada y sexualizada o alterada, ¿no? una En cosa ese chiquitita en relación a lo que sentido, dice José, bancame un segundo, que es también pensar en la violencia entre hermanos, que muchas veces es un indicador clínico de la violencia familiar, que ese es un muy buen referente para prestar atención. Sí. en ese sentido mencioné este libro porque hace un planteo muy interesante en donde el título es La sensualidad y la sexualidad a través de la división de la vergüenza y plantea que la sensualidad entra dentro de todo aquello que es permitido en el contacto entre las personas y la sexualidad estaría dentro de aquello que no es permitido, aquello que es sancionado socialmente como permitido o no. El planteo de Lichtenberg vale la pena leerlo, es interesante. Bueno, muchas gracias por todas las aclaraciones. Ernesto Curiel les dice muchas gracias, maestras. Gran regalo sus exposiciones. Agradezco mucho a SAPMI la oportunidad. Abrazo afectuoso a todas y a todos. Y bueno, Marisa Pateño también nos decía lo esencial de lo transgeneracional, es que se hereda el trauma. No sé qué piensan de esto. Sí. O sea, en Transmite. se transmite, claro. Uy, no, no Bueno, es que se esto hereda, que sino se decía recién transmite. Josefina, ¿no es cierto? Digamos, hay un circuito, digamos, que se convierte en un patrón y este patrón se va dando, digamos, y de hecho hay un trabajo muy lindo de Peter Fonagy que se llama Persistencias transgeneracionales del apego, donde justamente él le explica esta cuestión de cómo pasa de los padres a los hijos, digamos, y a los nietos. O sea que digamos, hay estudios estadísticos que confirman que en el 70-75% de los casos evaluados, esto persiste. ¿M? La No, no modalidad de siempre es así. vinculación. Estos modos de vinculación, así como, bueno, modalidades, digamos, no mentalizadas, podría decir Fonagy, en cuanto a que, digamos, persiste la impulsividad, ¿m? Como no mediada, no reprimida, no hay acotamiento, entonces esto discurre y esto, hasta que no haya una intervención, la posibilidad de poner en juego esto y de pensarlo, esto se sigue repitiendo generación tras generación. Lidianci habló de apego a lo negativo como la naturalización transgeneracional de la violencia, como un cierto apego a situaciones de violencia en relación a ser naturalizada como un modo vincular. Sí, como una manera educativa. Así te voy a enseñar a vivir, porque si no vas a cometer otros desastres. Bueno, este es el problema. Sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Creo que ha quedado clara, ¿no? A qué nos referimos acá cuando retomamos el modo de nombrar de Ferenczi, decía María también de Piera Bolañer, de pasión. Es cierto que quizás hoy en día no usaríamos tanto esa referencia, sino hablaríamos de erotismo, de sexualidad, ahí donde lo que tiene que haber es ternura y cuidado. Fundamental también para las evaluaciones, no solo para las terapias en sí mismos, sino para quienes tienes que evaluar.
situaciones de sospecha de abuso, tener en cuenta estas distinciones. Juan Pablo, ¿querés hacer algún comentario previo al cierre? Porque ya estamos en los últimos 5 minutos para las 21 a cerrar. No, desde ya eh, yo tuve la idea de pensar este café en enero. Con Mauro intercambiamos, hacemos un listado de todos los cafés del año. Este año seguimos hasta diciembre, empezamos en abril y seguimos hasta diciembre. Este es el anteúltimo, tendremos el número 126. Y a mí me parecía muy importante porque el maltrato infantil tuvo que ver con gente que luchó mucho dentro de su círculo. Yo lo que leí fue algo que escribimos en su momento con Silvio Lamberti, en un libro que se llama Violencia familiar, sistemas jurídicos, y trabajamos mucho y nos costó mucho hacer una referencia histórica a quienes habían trabajado en la temática. Es decir, hay dos autores que son Philippe Ariès y no me sale el otro, que han trabajado mucho el tema de infancia, pero el tema del maltrato infantil, ir para atrás en la historia, bueno, es es muy, es difícil, realmente fue muy, muy difícil. Nos ayudó mucho Juan Carlos Bornovich en ese momento, lo volvimos loco. Él había estudiado mucho el tema de los franceses y que precedieron a Ferenczi, y la irrupción de Ferenczi con un artículo que le significó literalmente la expulsión de su círculo y demás. Y básicamente, a diferencia de otros grupos vulnerables, el maltrato infantil tiene que ver con eso, con situaciones de autores disruptivos, que han desafiado lo que era hasta ese entonces. Eh, y bueno, creo que, eh, digamos, solía usarse en algunas capacitaciones hace mucho tiempo, era dar a leer el artículo sin mencionar de quién era, y la gente se admiraba cuando, o no lo creía directamente, como se decía que se había escrito en 1932. ¿Sí? Después hubo épocas muy retrógrados en relación al tema. El tema del abuso sexual contra las infancias es un tema de revisión terminológica. Por ejemplo, estamos dejando de hablar de pornografía infantil para hablar de abuso sexual contra las infancias a través de imágenes o de videoimágenes, etcétera. Pero bueno, nos pareció importante dar un espacio, y de algún modo rendir, vamos a decir, algún homenaje a Sándor Ferenczi o Ferenczi, no sé realmente cómo se pronuncia exactamente. Desde ya, muchas Gracias. gracias por todo y Gracias, Juan Gracias, Pablo. Leo los Gracias por la últimos dos idea. comentarios para el cierre de Sandra Asmun, que dice muchas gracias, excelentes ponencias para continuar las investigaciones acerca de las consecuencias del maltrato infantil en la vida adulta, todo un tema. Y Susana Caballero, que dice, la historia de la infancia lo refleja, desde el niño invisibilizado, el niño como objeto, hasta llegar al niño como sujeto de derechos. Y siguen las felicitaciones. Bueno, les agradecemos a cada una de ustedes, la verdad que es un montón todo lo que nos transmitieron. Nos están pensando muchísimas cosas. Y bueno, vamos a despedirnos recordando que mañana, 19 de noviembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Abuso Sexual, contra Mm. las infancias y adolescencias. Así que, bueno, este tema nos pone de lleno también, ¿no? A pensar los modos de prevención. Y bueno, estaremos haciendo alguna publicación al respecto. Así que bueno, nos despedimos y los esperamos a todos y a todas en el próximo café. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, ¿eh? pero muchas Hasta gracias. pronto, hasta pronto. Gracias. Pronto. Chao, chao. Nos vemos, nos Chao, vemos. chao, Chao. chao, chao.